Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están todos? La primera pregunta es si me pueden escuchar bien. ¿Todos me pueden escuchar bien? Sí, se escucha bien. Perfecto. Genial. Entonces podemos iniciar con nuestra charla. Seguramente algunas personas más se van a ir conectando en el transcurso del tiempo y pues vamos avanzando nosotros en todo caso. Este, ya, bueno, buenas noches a todos, gracias por conectarse. En esta ocasión vamos a conversar. Este, Vamos a revelar un poco de información que tiene que ver con la esencia de cada uno, con el yo soy. ¿Ok? Seguramente muchos de nosotros nos habremos preguntado de las preguntas básicas existenciales, que es básicamente lo primordial o las primeras preguntas que uno puede iniciar para poder iniciar con el proceso de despertar, por así decirlo, porque esto es parte de un proceso. El hecho mismo de poder, el hecho mismo de poder empezarnos a hacer esas preguntas, esos cuestionamientos, nos revela acerca de que estamos en un proceso de maduración y en un proceso básicamente de poder entendernos a nosotros mismos. Eso es parte del proceso de despertar para cada uno de nosotros. Muy bien. ¿Qué significa o qué cosa es el yo soy? El yo soy se menciona en la Biblia incluso, ¿no? Jesús lo menciona, yo soy el que soy. Pero eso tiene un significado muy profundo, no tan simplemente es una identificación del mismo. Tiene que ver con en realidad un descubrimiento muy personal de cada uno de nosotros. Algo que todos buscamos de alguna manera. Para poder hablar acerca de esto sería ideal poder iniciar desde el principio. ¿Ok? Esta información que les voy a revelar tiene que ver con la información que sacamos del caballo de Troya, el fascículo 1 y el 3 si no mal recuerdo. Son como 15 libros. Este, Cuando la esencia, el padre, la fuente, la creación, el creador, ok, llámenlo como quieras, es lo mismo, todos son iguales, o estamos hablando de la misma esencia, del mismo ser, empezó a crear la vida, empezó a crear la vida espíritus, nosotros, empezamos a nacer o ser creados en dúos, ¿entienden? Iniciamos siendo un dúo, una pareja. Esas parejas se van separando, espíritus, se van iniciando su evolución, se separan en el camino. ¿Cuál es el motivo de la separación? Es básicamente la evolución. Ok. Entonces, siendo un ser independiente individual, tienes que vivir todo un proceso bastante complejo y largo que tiene que ver con el despertar, con la evolución. No es que nazcas siendo humano o alguien elevado de la noche a la mañana. Para llegar a puntos elevados, tiene que pasar, y hemos pasado todos, miles de años en evolución. ¿En qué consiste eso acá? Para poder empezar con ese plano evolutivo, es necesario que nosotros entremos a un estado de conciencia muy básico, muy elemental, que son los cuerpos minerales, ser parte de la tierra, ser no necesariamente un cuarzo, pero sí una piedra posiblemente, ser parte de la conciencia colectiva y tu experiencia radica en vivir esa experiencia siendo un mineral por algunos miles o algún una larga temporada. Luego de eso, luego de eso pasas a otro plano evolutivo. Luego de eso pasas a otro plano evolutivo que tiene que ver más que nada con el mundo vegetal, siendo una planta o algo semejante, un ser con una conciencia sigue siendo una conciencia colectiva, igual que en el proceso del ser mineral, pero en este caso tu conciencia tiene que ver más con un ciclo muy, muy constante y muy corto de vida. A ver si siguen entrando algunas personas. Un ciclo muy constante y corto de vida. Y eso tiene que ver directamente con la secuencia de la encarnación en base al tipo de frecuencia, porque básicamente todos son frecuencias, pero desde un inicio comienzan siendo frecuencias bastante más elementales, más sencillas,
mineral, vegetal. Luego eso vas a saltar a un reino animal. Ese proceso de reino animal llegas a ser cazador o cazado, ¿no? Lo que conocemos, lo que vemos normalmente en lo que es en la selva, en los mundos un poco salvajes que tienen que ver con los animales. Eso podría incluir incluso el tema de los animales que son entre comillas domésticos y no domésticos. Dicho sea de paso, como da una acotación adicional, algunos animalitos que son sobre todo considerados como domésticos tienen una misión muy particular de vida. Es decir, no necesariamente vas a encarnar como un gato, un perro o algo semejante, porque ellos incluso tienen sus propias razas regentes. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un ser o hay una raza de otro lugar en los cuales hacen encarnar, por ejemplo, en el caso de los gatos, todos tenemos un gato en casa, hace encarnar a un gato para que viva su ciclo evolutivo igual que los humanos, solamente que el ciclo en el caso de los gatos es más corto y viene de otra raza. Las razas se llaman los felinos, los urma, que es un tema de otro asunto. Pero volviendo nosotros a nuestra escala, vivimos mucho tiempo siendo raza, siendo parte de lo que vendría a ser el concepto animal, y obviamente seguimos viviendo y seguimos bajo el concepto de mente colectiva, y desde ahí vamos entendiendo y vamos viviendo ese conjunto en general, que tiene que ver mucho directamente con la madre tierra, porque la madre tierra de cierta forma domina esas mentes que tienen que ver con todo su su creación, porque tanto los minerales vienen de la tierra, las plantas también se conectan con la tierra, los animales surgen de ahí, igual que nosotros, pero nosotros ya nos vamos despegando a un plano en que empezamos a tener una ligera conciencia. ¿A qué le llamamos una ligera conciencia? Un hombre, los homínidos, eran hombres que no tenían mucho concepto de sí mismos. Posiblemente se hayan mantenido en manadas, como se conoce a nivel de historia, pero no tenemos registro, o al menos de esa forma, de que hayan manejado una inteligencia superior hasta mucho después. Finalmente el hombre empieza a tener cierta conciencia, empieza a entender quién es él, empiezas a desarrollarte en ese aspecto en que tiene que ver directamente con tu crecimiento, ¿ok? Vives en sociedad, tienes pareja, rudimentaria o no rudimentaria, así comienza de alguna forma. En el tiempo, esto no tiene que ver necesariamente con el tema del plano evolutivo del hombre, porque el plano evolutivo del hombre tuvo una intervención, por eso también se le llama el eslabón perdido, donde hay un plano en que el hombre salta de un punto a otro de forma muy inexplicable. Entonces hay justamente un eslabón, como mencionan, en la cual no entienden qué pasó, por qué fue de un momento a otro tan inteligente. Eso es parte de otra historia. Pero a nivel evolutivo, a nivel de crecimiento espiritual, el hombre comienza con el despertar teniendo los primeros rasgos de conciencia. ¿Ok? Entonces, como el Padre nos creó, inició la creación, como todo espíritus, almas, encarnaron en diferentes lugares. Obviamente, para poder encarnar, vamos a intentar dar una pequeña referencia. A ver, seguramente habrán escuchado por todos lados por ahí que Dios, que somos nosotros, perdón, seguramente habrán escuchado por ahí que nosotros somos parte de la imaginación del Padre, ¿ok? Y es verdad, somos ciertamente producto de su imaginación, pero no necesariamente esta materia. Si bien es cierto, sigue siendo parte de su proyección, pero nosotros nacemos a partir de él y nosotros estamos siendo proyectados desde su centro. Y desde su centro, nosotros creamos nuestro propio mundo virtual, por así decirlo, que viene a ser el mundo del espíritu. Y el espíritu genera su propio mundo, haciendo otra proyección mental, que es básicamente la proyección tiene que ver básicamente con la densificación de la energía materia que va trascendiendo el tiempo, que va trascendiendo las dimensiones. Es decir, en una dimensión mucho más elevada, la energía es más sutil. No quiere decir que no sea física, pero normalmente tiende a ser luz, en su mayoría de casos. Mientras vas bajando por ejemplo, nosotros venimos de muy arriba, porque nacimos de él. Obviamente vamos a volver ahí arriba con más conciencia, pero
bajamos con ese nivel y venimos a aprender. Y para aprender tenemos que encarnar en ciertos mundos. Nuestro espíritu, conciencia, proyección de nuestro ser, encarna o se ubica en un cuerpo álmico. Ese cuerpo álmico es proyección de nuestro ser superior, ciertamente, y así va creciendo. Y para poder encarnar en los ciclos evolutivos, entra en cuerpo álmico para después entrar a un cuerpo físico y así poder empezar a iniciar con el proceso de evolución y encarnación. Y ahí comienza obviamente, eres planta, mineral, plantas, animal, humano con conciencia, y a partir de ahí comienza el asunto. El humano con conciencia, en el cual se empieza a hacer preguntas existenciales, preguntas de quién soy, por qué estoy aquí, cuál es mi misión, entre otras preguntas. Y mucho se habla de descubrir el yo soy, descubrir el quién soy, ¿no? Para poder descubrir el yo soy. Necesariamente tienes que autodescubrirte o entenderte a ti mismo para poder empezar a tocar esta conciencia que tiene que ver con nuestra línea energética en sí. Es decir, para volver a recordar y entender ya con la conciencia más evolucionada acá, por el hecho mismo que hemos vivido diferentes cosas, desde animales, plantas, lo que fuera, a ser un humano complejo, con mil vivencias y tantas historias, necesitamos entender todo este ciclo evolutivo que vamos teniendo para descubrirnos que nosotros no tan simplemente estamos aquí por casualidad. Y ese hecho rompe nuestros esquemas al momento de poder entender por qué estás acá, cuál es tu misión, qué te mueve. Y para que comiences, porque todo el mundo nos hemos preguntado eso, para que comiences este ciclo, es indispensable pasar por las diferentes angustias y preocupaciones, situaciones que hemos vivido para poder hacer que la realidad nos golpee y empezamos a ver y empezamos a dirigir nuestro pensamiento y nuestra visión hacia un mundo espiritual. Ese mundo espiritual que ciertamente lo único que hace con nosotros es un poco zamaquearnos para poder entender cuál es nuestro motivo acá. Tenemos un motivo más importante, más interesante que nosotros que llevar acá. Por lo tanto, necesariamente venimos a experimentar. Esto es muy complejo realmente. Sin considerar la cantidad de veces que hemos venido, la intervención que pueden tener entre nosotros, energéticamente desde otros planos, porque como ya algunos de ustedes ya sabrán, la intervención de otros seres a nuestro mundo, a nuestra realidad, a nuestra energía es muy presente y lo podemos denotar en muchos aspectos, cosa que no profundizaremos mucho ahora, pero lo resalto porque es una intervención que ciertamente mueve conciencias y que nos modifica la realidad en muchos aspectos. Entonces, para continuar con el plano, para poder empezar a entender el descubrir del yo soy, de qué nos sirve, para qué está, de qué manera funciona, tenemos que entender un par de cosas también importantes. Hasta ahí tenemos entendido, de cierta forma, cómo es que funciona el ciclo de nacimiento de la creación. Cómo es que nosotros, siendo un espíritu en evolución, muy pequeñito, encarna a ciertos canales para poder densificar su cuerpo físico, densificar su energía a un cuerpo físico y de tal forma encarnar en diferentes realidades, ¿no? Cuarta dimensión, tercera dimensión, y acá empezar el ciclo evolutivo, etcétera, etcétera. Finalmente, nos empezamos a entender o dar cuenta de que hay algo que está sucediendo a nuestro alrededor, que hay realidades que no aceptamos. Justamente tiene que ver mucho con el hecho mismo de que no estamos conformes y no somos conformes con lo que vivimos. Muchas veces renegamos y no sabemos y por ignorancia, muchas veces, y no me podrán negar muchas personas, de que culpamos a Dios por diferentes cosas que nos pasan. Pero en realidad Dios no tiene nada que hacer acá. Él creó y dejó que su creación viva y haga. Nosotros, dentro de nuestros planes de evolución, que se ven desde otros planos energéticos, evolutivos, mundos espirituales, buscamos la evolución en diferentes aspectos. Por ejemplo, yo nazco con fulanito de tal, con menganito mis padres, mis hermanos, mi pareja o lo que fuera. ¿Ok? Yo elijo nacer en cierto seno familiar que vea más adecuado con mi evolución espiritual.
Por eso es que la forma incluso de traer un hijo es tan crucial, porque se convierten en canales para poder atraer seres de alta evolución. Por ejemplo, cuando una pareja nueva se va creando, es decir, una pareja se une en la Tierra para vivir su experiencia como tal, de cierta forma los seres o los espíritus que van a venir a nacer en ciertos núcleos familiares muchas veces eligen, y normalmente eligen a dónde llegar. Y en la elección, perdón, y en la elección está la gracia, porque es justamente con quienes deseamos iniciar toda nuestra secuencia. Pero en muchos casos nosotros, siendo espíritus, buscamos incentivar, en este caso, la relación, en este caso sexual, de la pareja en potencia que me interesaría que sean mis padres para la evolución. Porque veo que ellos son acordes con lo que yo necesito para mi evolución. Tienen que tener en cuenta que este entender desde otros planos evolutivos es más vasto, más entendible. Es como que nosotros recordáramos mucha información que ahora, por el hecho de encarnar, se nos ha hecho olvidar. Olvidas tu pasado, quién fuiste, tu nombre espiritual, tu nombre cósmico. Hay muchas cosas que olvidas. ¿Por qué? Porque tienes que concentrarte aquí en hacer la obra que acá, ¿no? Que elegiste acá. Vas a vivir de tal forma, vas a casarte, vas a tener pareja, vas a tener tantos hijos, lo que fuera. Cada uno elige su forma. Lo cierto es que en todo ese proceso, el plano espiritual sigue latiendo en cuanto a la espera de la conexión con la fuente. La fuente, Dios, como ustedes ya están entendiendo, está simplemente en contemplación, observándonos y viendo que cumplamos con lo que nosotros hemos pactado con nosotros mismos. Por eso muchas veces la presencia de Dios, si bien siempre es cierto, está presente siempre, pero no hace intervenciones. ¿Por qué? No porque quiera hacer mal o no le interese o que algo más. De principio, cuando hay algún tipo de intervención, normalmente lo hacen sus mandatarios, los ángeles, ¿no? Digamos, o otros seres. Pero normalmente no manda intervención, ¿por qué? Porque ya está todo ciertamente organizado para que suceda así. Tú que viviste una vida complicada, tú aquello que viste, la otra persona que también vivió una vida complicada, que le pasó algo malo, que le pasó algo bien, que cualquier asunto, todo es parte de un gran plan armado. Y obviamente el Padre, como lo sabe todo, la energía, la fuente, ya sabemos cómo es, lo sabe todo y ciertamente deja que sucedan las cosas. ¿Por qué? Porque es parte de tu evolución, por más duro o complicado que sea. Ya sea que te sacaron la vuelta, ya sea que te falleció tus padres, que te quedaste solo, que te quedaste en la ruina, que cualquier situación que normalmente vivimos todos, porque justamente venimos acá para experimentar algunos unos, otros, pero venimos finalmente a experimentarlo. Y esa justamente es la gracia de este asunto, en que en la evolución, y no en el sufrimiento, sino en la constante experiencia de las diferentes posibilidades, es que nosotros vamos creciendo, y eso no me lo puede negar nadie. Ahora, hay un elemento adicional a todo eso. Está la chispa divina. ¿Qué cosa es la chispa divina? La chispa divina es una fracción del Padre que se desprende del centro del universo hacia cada mortal, hijo de él, al momento que hace su primera decisión moral. ¿A qué le llamamos de primera decisión moral? Cuando tú le das una indicación a un niño, por ejemplo, o ves que un niño evita de golpear a alguien porque entiende que le va a hacer daño, está iniciando con su primera decisión moral. Tú le dices, golpea al animalito, y él dice, no, porque es mi gato, es mi perro, lo que fuera. Te está tomando una decisión moral de evitar el golpe, de dañar a otro ser. Entonces ahí, en ese momento, que normalmente es entre los 4 o 5 años, desde el centro del universo se extiende una fracción del Padre, que es diminuta, una fracción, pero al mismo tiempo contiene su totalidad. ¿Cómo resuelven eso? Bueno, es un tema aparte. Y se aloja en la persona y lo acompaña toda la vida. Dicho sea de paso, este no es el yo soy, pero sí es la conexión con el Padre y nosotros. Hay algo interesante ahí, porque el Padre puede conectarse con nosotros, con toda su creación, mediante la chispa. Mediante la chispa compartimos con Él experiencias, conocimiento,
dolor, pena, amor, desamor, vida y muerte. Estamos conectados con Él y no nos damos cuenta, nunca te han dicho nada de eso. Y nunca lo he sentido. Es decir, si te lo arrancan por un segundo, tú te volverías loco. Perderías la noción, perderías el equilibrio mental absolutamente. Buscarías incluso hasta matarte. Y esa es una experiencia que alguna vez viviremos todos, dicho sea de paso, en algún momento cuando se dé la llegada del Mesías, que tanto se menciona desde tiempos bíblicos, cosa que es verdad. Ha pasado mucho tiempo y muchas cosas están pasando en el mundo, todos nos damos cuenta, y su llegada es inevitable de cierta forma. Yo sí creo, obviamente, que la llegada de él es un hecho. Pero es un tema de otro asunto. En realidad, la existencia de Jesús en sus enseñanzas y todo lo que él es, no es la versión que nos han contado, es más increíble en realidad, pero es tema de otro asunto. Lo dejaremos en algún otro momento para conversar. Bien, entonces, la chispa divina ciertamente nos acompaña y desde ahí intercambiamos información con él. Bien, pero la chispa divina está ahí tranquila con nosotros. La escuchamos o la intentamos escuchar o la podríamos escuchar al menos si tuviéramos un momento de relajación. Pero los diferentes medios, las diferentes circunstancias, incluso el cuerpo físico, hace que sea complicado el hecho de conectar con la esencia. ¿Por qué? Porque nos obliga a tener más los pies en la tierra. ¿En qué sentido? Los pies en la tierra. En que te preocupes en que tienes que pagar tal cosa, en que te preocupes en los chicos, en el matrimonio, en que te hizo bien, te hizo mal y tantas cosas que todos entendemos, que vivimos y constantemente nos mantienen distraídos de la conexión con los planos espirituales más elevados. Tan simplemente si nosotros nos dedicáramos a meditar por 10, 15 minutos al día, ni siquiera es mucho, podríamos de alguna forma empezar a apaciguar el corazón, calmar la mente. Nosotros hay un aspecto de la mente que le llamamos el casco periférico. El casco periférico es básicamente la conciencia física de la mente en nuestro cuerpo, pero siempre en ese aspecto la mente va a trabajar a nivel de ego y se va a ver víctima de las diferentes circunstancias y te va a hacer ciertamente que hagas y empieces un conflicto contigo mismo. ¿Para qué? Para que puedas justamente mantener la atención aquí y te desconectes de un plano de conciencia más elevado en el cual puedes conectar y estar más en paz con todo tu ciclo. Pero como tu mente, tu razón, tu razonamiento, estamos tan acostumbrados y tan dirigidos a atenderlo que finalmente desconectamos de los planos de conciencia más elevados, que tiene que ver con la intuición y la conexión. Por lo tanto, de cierta forma estamos aquí en una realidad en la cual nos obliga a ciertamente estar sometidos a diferentes acciones, tanto físicas, energéticas, sociales y tantas historias, y aún así hacer la vida y cumplir una misión. Realmente es complicado. Bueno, finalmente nosotros logramos empezar a tener los primeros vestigios de conexión con nuestra esencia, lo que llamamos el yo soy. Ahora, para entender el yo soy, ¿qué significa el yo soy? Cuando empezamos nosotros a entender de que esta realidad no es necesariamente con lo que queremos vivir, o hay algo que está sucediendo alrededor que ciertamente está que nos pone cabes de una u otra forma, y a todos los hemos pasado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en realidad? En realidad lo que sucede es que ciertamente la desconexión con esos planos elevados de conciencia hace que otro tipo de entidades y seres hagan más complicada nuestra existencia por el desconocimiento que tenemos, que tiene que ver directamente con la conexión a planos divinos de conciencia. Para poder conectar con la esencia, con el yo soy y poder entender su potencial, tenemos que empezar de principio a intentar tener una intención directa de tener un contacto con este ser. Ahora, ¿quién es este ser? Pongamos el ejemplo. Pongamos que yo soy la esencia, el Padre. Este es un ejemplo que muchas veces le he dado. Yo soy el Padre y yo emito vida y empiezo a generar almas, espíritus, ¿no?, que se van separando, etc. Entre ellos, yo voy creando
extensiones de mi conciencia. ¿Entienden? Igual de grandes, potencialmente dioses en realidad. Pongamos el ejemplo. Yo soy la esencia, el Padre. Y hago una extensión de mi ser que se llama John. ¿Ok? John, que es parte de otro Dios, que se va conectado con la esencia, con la esencia del Padre, crea a su vez avatares. Diferentes extensiones de él mismo, John, que van a vivir diferentes realidades. Una en la cual está en Perú, estudiando artes, otro que está haciendo política, otro que está en la China, otro que es un jardinero en Nepal y algún otro, una persona de carácter simple, ¿no? Entonces tienes 5 avatares en los cuales viven diferentes realidades, diferentes opciones. Todas se conectan con este ser y él los controla y los observa, pero ellos no tienen conciencia de que hay alguien detrás. No tienen conciencia de que ellos son potencialmente igual de poderosos y grandes como la extensión del brazo que se conecta con la esencia. Finalmente todos nos conectamos con el Padre, pero nuestro nivel de conciencia es muy pequeñito, muy pequeñito realmente. Cuando empezamos a entender que este lugar es como un videojuego, por así decirlo, en los cuales de cierta forma tienes la opción de poder modificar tu realidad en base a tu nivel de conciencia y en base a ello vas modificando ciertamente algunas opciones que puedes ir acercándote de cierta forma. Por eso, por ejemplo, de alguna forma lo vemos cuando hablan acerca de la Matrix. Cuando hablan acerca de la Matrix es básicamente eso, es la realidad implantada sobre nosotros, algo semejante a esto, pero sobre esto hay una Matrix encima. O sea que estamos el control sobre el control sobre el control. Y así estamos dando vueltas todavía. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros cuando empezamos a tener conciencia, empezamos a hacer nuestras preguntas introspectivas, buscamos, siendo introspectivos, buscamos entendernos, saber quiénes somos. O sea, nos alejamos incluso del mundo, las amistades. Cuando empezamos a vivir los mundos o el carácter espiritual, la vida espiritual, normalmente las vertientes se van separando. Y todos ustedes, o la gran parte, la mayoría de ustedes, habrá vivido ese momento en el cual estaban con su pareja y simplemente los caracteres o la forma de pensar cambió. Los caracteres y la forma de pensar cambió entre ustedes y ya todo fue diferente. Entonces, tu pareja se fue por un lado, tú te fuiste por otro y finalmente se separan. ¿Por qué motivo? Por justamente el despertar espiritual separa muchas cosas, aísla, porque tú sientes que ya no aceptas el hecho de estar con una persona tóxica o el hecho de que no permites y empiezas a quererte un poco más, porque entiendes y aceptas tus límites. Aquí empezamos a trabajar, por ejemplo, con los chakras. Todo tiene relación, nada está aquí por las puras, no hay nada que trabaje de forma independiente, no, todo está perfectamente hilado, coordinado y sincronizado. Nuestros puntos energéticos, desde la corona hasta el chakra raíz, tienen relación directa con nuestras emociones y nuestra aptitud emocional. Cuando nosotros nos derivamos espiritualmente por un lado o por otro lado, nuestros puntos energéticos se van ampliando, van empezando a abrirse. El corazón, el amor propio, entender que yo no deseo estar con esa persona, ya no quiero estas situaciones, ya no acepto tales cosas. ¿Entienden? Entonces vas aceptando, vas empezando a tener un poco de más de amor propio en ciertos aspectos. Obviamente en ese camino también te das cuenta que te falta mucho amor propio seguramente. Y que has cometido un montón de errores por justamente no tener amor propio como mencioné. Entonces, punto aparte. Cuando empezamos a entender que necesitamos y estamos buscando soluciones, buscando ese porqué, ese motivo que te mueve a buscar en internet, a ver la meditación, a conectarte con los guías y tantas opciones que hay. Ahora estamos en los tiempos en los cuales la información está más que sobreabundada. En otras épocas, cuando éramos nosotros más jóvenes, estamos hablando de los años 80, 70 por ahí, la información era muy particular, era muy exclusiva para ciertos grupos y era básicamente lectura de libros y tenías que leer mucho. Yo me he tomado el tiempo de leer mucho realmente. Tengo en esto desde los 15 años.
Entonces, esa información era, tú la absorbías de una forma diferente. Ahora estamos tan saturados de información, que el guía acá, que el tarot acá, que el esto allá, que entonces, francamente, tú no sabes en qué confiar y eso es lógico. Es por eso que necesitamos conectarnos con nuestra esencia para no ser ávidos de manipulación por otros seres que están guiando a otras personas para confundir el camino. La mejor forma es conectar con la esencia, con el yo soy. Como mencioné, nosotros al empezar a entender que somos algo más, que hay algo más detrás de nosotros, entendemos que nosotros somos hijos de Dios. Por lo tanto, creadores y co-creadores de nuestras realidades. ¿Qué significa eso? Cuando empezamos a entender la existencia del yo soy, ojo que todavía no estás teniendo simplemente conciencia acerca de eso. Empiezas a tener conciencia de que hay alguien más atrás, de que hay alguien que está moviendo los hilos detrás tuyo, que te acompañe y te ayude y de cierta forma está contigo ayudándote. ¿Qué pasa si queremos tener contacto con este ser? Cosa que sí es viable y es lo más recomendable. Les voy a contar un poco mi experiencia para poder conectar. La forma es, no es una regla, pero es un esquema. Lo importante es poder entender que nuestras proyecciones mentales, por más imaginación que podamos definirlas, el hecho que sea una imaginación no implica que no sea real. Porque, como en un principio comenté, nosotros estamos siendo proyecciones de nuestra esencia a un plano más físicamente denso, que es la cuarta dimensión, un mundo espiritual, y más denso aún en el plano físico. Si acá tú das la vuelta y ves objetos, estás en un mundo, ahí yo veo en la cámara el fondo que está detrás mío, pero en realidad, si nosotros pudiéramos ver cómo funciona esto, sería algo semejante a esto. Nosotros somos una proyección de nuestra esencia, proyección. Y esta proyección nos permite ver únicamente el rango visual que está acá, lo que nuestros ojos pueden percibir. ¿Qué significa eso? Que en base a la proyección de nuestro ser, que se conecta con el plano, con la energía, con el plano físico, pues llamémosle, nos permite ver solamente esto. Literalmente, detrás mío no habría nada, no existe nada, porque no he girado para que con mi proyección lo genere. Esto es algo bastante complejo más de mencionar. Nosotros estamos acá básicamente por la co-creación de las diferentes mentes que están conectadas al mismo tiempo. La Matrix que tanto mencionamos no tan simplemente es parte de una estructura proyección. La Matrix de quinta dimensión se corresponde a la interconexión de todas nuestras conciencias. Yo con todos ustedes, y todos ustedes con sus vecinos, y sus vecinos con todo el mundo atrás. Y así se va haciendo una gran conexión Maya, red, Matrix, de una realidad, y es por eso que nosotros volteamos y entendemos que existe. Porque básicamente es proyección de nuestras mentes que están siendo expandidas para poder visualizar una proyección en general, un gran holograma. Por eso es que mencionan pues que la realidad es un sueño. Y es que de ahí viene más o menos el asunto. Como mencioné, el hecho mismo de poder imaginar algo no implica que no sea real. En realidad es muy real. Lo que voy a contar es parte de mi experiencia. ¿Cómo es que logré yo conectar con mi yo soy? Primero, obviamente, tenemos las preguntas existenciales que ya vamos entendiendo de qué va. Pero tenemos y queremos encontrar a alguien más. Entonces, ¿qué es lo que en mi caso fue así? Recuerdo una noche que hice una meditación, fue literalmente corto tiempo que hice el tiempo de la meditación. Siempre con meditación porque estás conectando contigo mismo, interior. No estás buscando a nadie de afuera. En ese tiempo yo intenté hacer estaba haciendo muchas meditaciones básicamente para poder conectar con la esencia, con la conexión. Entonces, ¿en qué consiste ese asunto? Básicamente en la persistencia de la intención.
ya que mientras más tengas la intención de poder conectarte con esos seres, vas a poder tener más la atención. Es como decir, porque nuestra mente varía mucho, y obviamente como no tenemos mucha conciencia y control acerca de la mente, el casco periférico mente y nuestra mente de conciencia, pensamos que solamente es una, entonces ciertamente muy fácilmente nos desconectamos de nuestras intenciones en cuanto a la conexión con planos espirituales. Entonces, en mi caso yo proyecté lo siguiente, proyecté que estaba en un plano, era como imaginen un piso de charol negro, un piso de charol, como si fuera porcelanato, algo brillante, muy brillante. Era un horizonte que era infinito, se veía este piso acharolado, por así decirlo, negro, y en el cielo se veían las estrellas que estaban totalmente expuestas, habían millones de estrellas. Y obviamente reflejaba en el piso y se veía un escenario algo irreal, muy increíble, muy poco, nunca había visto algo semejante. Que era parte de mi proyección, ciertamente. Ciertamente, de alguna forma lo llegué a llevar ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Vi en el horizonte, muy al fondo, una cúpula, como una iglesia. ¿Ok? Una iglesia muy al fondo. Y esta iglesia básicamente lo que hace, o lo que pude observar es, este, eh, como una estructura iluminada. Entonces yo empecé a correr ahí, recordé que podía volar y volé, pero ni un con todo, con la velocidad que pude imprimirle, no llegaba, o sea, simplemente no terminaba de viajar. Entonces recordé la velocidad del pensamiento. Y así, viajé a la velocidad del pensamiento y entonces de 2 momentos llegué al lugar. Y vi una cúpula gigante, iluminada, dorada, en la cual ingresé y pude ver como una sala de reuniones, algo que era un círculo, y en el medio había un podio. Recuerdo que había un sonido de ángeles, era una música muy bonita, y y pude recordar que sentí la presencia de alguien alrededor, pero no pude ver a nadie en sí. En las primeras ocasiones, básicamente la proyección fue semejante, no pude ver a nadie, pero después empecé a observar una esencia, con una conciencia, alguien que estaba ahí conmigo acompañando, de cierta forma estaba ahí. Entonces, de cierta forma, esa conciencia me permitió sentir su presencia y era muy imponente, muy fuerte, sentí algo muy diferente. Bueno, finalmente, pude observar a un ser de luz. eh, no podía verlo y siempre que algo muy interesante, bonito era que recuerdo que cuando estaba cerca de este ser, que es básicamente el yo soy, la conciencia, no, el Dios interior, que es el Dios interior, es como que cuando estás cerca de él, o cerca de esta conciencia, presencia, no tenías necesidad de hablar nada. Es como que te sentabas con un amigo viendo el atardecer y estabas tranquilo y en silencio. Y en ese momento empezaban a pasar datos, información, conocimiento, que no necesariamente lo podías entender o no podías explicar lo que pasaba, pero en el tiempo dabas a entender que había, o podías empezar a entender ciertas situaciones que antes no vivías, conectar con personas, encontrar libros, encontrar soluciones y preguntas a muchas preguntas que me tenía yo en esas épocas. Estamos hablando hace, no sé, pues hace como más de 20 años. Mis conexiones continuaron. Mis conexiones continuaron. Hice varias veces. Obviamente lo que yo les menciono ocurrió más o menos a los 23, 24 años aproximadamente. Después me volví a conectar muchos años después. Muchos años después. Pero esta vez ya no fue en una cúpula. Fue en un cielo azul, en un desierto. En un desierto muy imponente, muy impresionante. Y me indicó, esa vez sí lo vi, no le vi el rostro, porque su rostro siempre era luz, y me indicó, me señaló hacia el horizonte, como que debía continuar hacia algún lugar. Y era así, la información era, no necesariamente me hablaba, es más, nunca me habló, lo único que me dijo fue su nombre, y esa fue la única vez que lo escuché. Y después siempre en silencio, y siempre que estábamos conjuntos, la información se revelaba. Y después nos íbamos. Era corto tiempo realmente la conexión. Y así fue como fui conectando con mi esencia, en ese caso el Dios interior. Y después con las meditaciones, que obviamente hacía muchas meditaciones para calmar la mente, empiezas a escuchar los susurros de sus sonidos,
de sus palabras de cierta forma y empezar a conectar con ellos, empezar a poder, a percibir la información de guías, seres, y ahí va todo un camino de descubrimiento personal, que cada uno es diferente y cada uno es perfecto al mismo tiempo. ¿Ok? Esto es muy complejo, en realidad he intentado resumir la experiencia de la conexión con él. Hay mucho más que contar realmente, ¿no? Pero ahora vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta para ir viendo y cerrando, ya que ya vamos casi 40 minutos de largo. Bueno, gracias por escuchar. ¿Tienen alguna pregunta, algo que desean acotar o algo que deseen profundizar sobre lo que hemos hablado? Todo quedó claro como el agua. Todo muy claro, mi estimado, todo muy claro. Alejandro, gracias, gracias. El que nos acabas de hacer, para mí me queda claro, hay que seguirnos informando, pero la verdad es que una excelente resumen. Muchas gracias. Gracias Alejandro, gracias, muchas gracias. Yo tengo una consulta. Aurora, ¿cómo estás? Cuéntame. ¿Cómo estás? Mira, sí, aparte de lo que, claro, nos estás hecho en resumen todo esto, si uno quiere aparte más profundizar en otros libros o estudios que nos puedas recomendar para uno ampliando mayor conocimiento, ¿qué nos podrías tú recomendar? La mejor forma de poder conectar con la esencia es teniendo. Yo recomendaría iniciar con meditaciones. ¿Por qué? Porque para poder conectar con la esencia, Jesús nos mencionó algo interesante. Dijo que la voz del Padre es como un susurro en el desierto. Y con tanto ruido mental, se nos hace muy complicado poder escucharlo. Necesitas trabajo y constante trabajo en el hecho de querer conectar. Esto no es una gracia el hecho de que, pude escucharlo a Jesús, pude escuchar a mi guía, a mi yo superior, como quieras mencionarlo. No funciona así. Si es cierto, ellos están vigilando y cuidándonos todo el tiempo. Pero no quiere decir que vayan a intercambiar información contigo como, oye, ¿sabes qué? Tienes que hacer tal cosa. No, así no funciona. Realmente tenemos que conectar mediante la meditación, que es uno de los medios más viables, para poder calmar la mente y así empezar a tener una intención real de conectar con él. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta por ahí? Ok, gracias. Me quedó claro. Gracias. Aló, buenas noches con todos. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás? Quiero hacer una pregunta, Yolanda. Estábamos hablando acerca de los 5 avatares. A ver, con un poquito más, o sea, explicarme en el sentido de que dice que son diferentes realidades, están en diferentes realidades. ¿Cómo es eso? La realidad es multidimensional. Pero es el mismo personaje, por ejemplo. Son diferentes conciencias, son diferentes versiones de uno mismo. Son conciencias tal cuales. Pero una conciencia en una realidad alterna muy diferente a esta de acá. Existen las realidades paralelas, eso es incluso está demostrado por la ciencia. Y esas realidades paralelas realmente conectan con lo que llamamos los yo cuánticos. Eso se ha escuchado mucho por ahí. Y básicamente es eso, la conexión con el ser, con el yo soy, o con lo que yo soy, con tu versión alterna, por así decirlo, una versión en la cual no te casaste, una versión en la cual te fuiste a otro país, otra versión que yo qué sé, que tienes o no tienes hijos, entonces alternativas. ¿Por qué? Porque esa información que se comparte con el Padre mediante la chispa no tan simplemente almacena la información de la persona en esa vida, almacena la información de la persona en todas sus vidas, en todas sus versiones, en todas sus variaciones. ¿Entiendes? Entonces, realmente sí existe esas realidades alternas. Ahora, saber cuántas tenemos o cuántas comparten con nuestro yo soy, con nuestro Dios interior, es algo que no podría darte respuesta. Pero lo importante no es saber cuántos tienes, lo importante es trabajar tú.
Bueno, ¿alguien más tiene alguna otra consulta más por ahí? Para ir cerrando este tema. Bueno, si es que todo está claro, yo les agradezco mucho por haberse conectado. Voy a colgar este video en los próximos días para que puedan tenerlo a la mano y revisarlo si en caso lo desean. ¿Sí? Les agradezco mucho, mucho por haberse conectado. ¿Sí? Y nada, pues vamos a continuar haciendo algunos detalles más. Vamos a continuar haciendo estos videos de charlas metafísicas de diferentes temas que todos se conectan entre sí, necesariamente todos se conectan, a pesar que todos son muy profundos en ciertos aspectos. También otro tema más que es que vamos a continuar con las sesiones de meditaciones gratis que teníamos. Las sesiones de meditaciones online que teníamos normalmente en la noche. Voy a mandar un mensaje a todo el grupo para que puedan saber qué días son las sesiones de meditación y se puedan conectar de forma libre. Y más adelante, estamos hablando de aquí a unos 2 a 3 meses, estamos aperturando un local que tiene que ver con un espacio para meditar. Un lugar específicamente con condiciones para poder meditar y conectar con otros planos. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, sí, claro, Sara, dime. Dijiste que cuando estamos desconectados de Dios no podríamos resistir porque nos volveríamos locos o algo así. Entonces esas personas que están, que vemos ahí caminando, que están mal, que no tienen conciencia de lo que están haciendo, ¿tiene algo que ver? En realidad sí. Hay algo que le llamamos la gente no real o la gente Matrix. Tomemos en cuenta de que realmente de la población que existe realmente en la Tierra, la única población real es aproximadamente el 40%. El resto son creaciones de la misma Matrix, por así decirlo, que son como lo que llamamos en los videojuegos los NPG, personajes alternos que son parte del mundo, pero no son usuarios, no son seres reales, seres con alma. Son parte del mundo que se necesita para poder generar la realidad que estamos viviendo. ¿Cómo saber diferenciar entre uno y otro? No hay forma de saberlo. No hay forma. Puedes casarte incluso con uno. Posiblemente, o si hay forma de poder tener una referencia. Normalmente esas personas suelen ser muy cuadriculadas, suelen ser muy apegadas a la sociedad, a la estructura, y también suelen ser no espirituales. O sea, totalmente en contra del concepto espiritual. Es como que si vieras algo totalmente diferente. Ahora, en cuanto a la presencia del Padre, lo que yo les menciono en cuanto a que se nos volveríamos locos es por el relato de una contactada mariana que se llamaba Fátima, si no me equivoco. No tengo el nombre ahorita muy claro, pero se llamaba, si no me equivoco, Fátima. Entonces, ella en algunas canalizaciones que venían, en este caso ella canalizaba a María, mencionó un proceso que llaman el arrebato, que está bien conocido, muy conocido en todos los círculos que tienen que ver con las predicciones, con el apocalipsis y tanta historia que se nos menciona. Y en su relato menciona de que como parte de la demostración de que existe Dios, el Dios mismo va a desconectarse de todos los seres. Y no tan simplemente se lo dijeron, sino le hicieron experimentar ese hecho por 5 minutos. En esos 5 minutos, si su esposo no estaba presente en el lugar, ella se hubiese lanzado de la ventana. ¿Por qué? Porque sintió tanta desesperación, y es un relato que ella menciona, tanta desesperación por la desconexión del padre, que se estaba volviendo loca. Entonces, ciertamente todos nosotros vivimos y nos hemos acostumbrado, nunca nos hemos enterado que la conexión con el Padre está presente ahí todo el tiempo. Y cuando Él nos desconecte para darnos muestra real de su existencia y más o menos como enrumbarnos, recién ahí nos vamos a dar cuenta. Pero incluso tengo entendido que ese hecho
intentarán pasarlo por alto dándole una explicación de algún otro sentido y será parte de un relato inesperado, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra consulta antes de ir cerrando? Buenas noches con todos. ¿Qué tal? Muchas gracias por tan sabia charla, muchas gracias. Una consulta, en la meditación, cuando uno entra es tan bonito a veces que no te da ganas de volver a la realidad. ¿Eso es malo? No, no, ¿cómo de malo? Es justamente la idea es agarrarle el gusto a la meditación, porque es un momento de conexión muy particular con uno mismo. Por eso mismo es el hecho de poder crear estos espacios, de espacios para meditación, en los cuales tengas las condiciones necesarias para poder conectarte más fácilmente contigo mismo. Porque a veces pasa que te distrae algo acá, que el sonido acá, que la radio, que el celular, que cualquier cosa. Finalmente siempre va a haber algo que a propósito no te permita conectar. Así. Y eso está promovido por otros seres que no les conviene que tú despiertes. Porque sí, la práctica de la meditación es que te lleva pues a una calma, una tranquilidad, regresas como reseteado, ¿no? Ya con energías, con fuerza, no sé cómo explicarlo. Me imagino que tú sabes explicar mejor que yo. Sí, la ansiedad obviamente es natural de todo, en todos nosotros. Con con la meditación lo que hacemos es calmamos las frecuencias de nuestros puntos energéticos que están en disparición. Puede ser que te alteres un poco el corazón porque estás muy emocionado, muy angustiado o alguna cosa. Con la meditación lo que buscamos es reequilibrar o apaciguar esa emoción, ese sentimiento. Y eso es como debemos entenderlo. Es importante, si es cierto, el hecho de poder conectar con la meditación, pero no tan simplemente es eso. Tienes que entender que tienes puntos energéticos, tienes que entender qué punto energético activa tal cosa, entender. No tan simplemente sentarse y pretender que algo suceda. No, tienes que dirigirlo. Tienes que dirigirlo. Conectas el chakra corazón, conectas la mente y aperturas tal cosa. ¿Entiendes? Para que esa forma, de principio, puedas tener más control acerca de tu proceso. Porque es necesario cuando empieces a conectar con otros planos, la energía va a ser tan intensa que si no estás equilibrado o armonizado, no vas a poder conectarte. ¿Listo? ¿Hay alguna otra consulta que puedan atender por ahí? Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ti, gracias a ti. Bien, bien. Muchas gracias a todos por haberse conectado. De verdad que me alegra mucho este asunto. Y como les comento, ya voy a mandar un mensaje al grupo para que puedan estar atentos acerca del siguiente día, bueno, la próxima semana, la siguiente charla y en todo caso, qué días serán las sesiones de meditación libres. Y ya más adelante les iré comentando acerca de este espacio que estamos aperturando para sesiones de meditación más profundas, ¿no? Listo. Entonces, les agradezco por conectarse. ¿Quién se conectó? Les agradezco por haberse conectado a todos. Muy agradecido. Como les menciono, el video los voy a publicar en unos días para que puedan verlo y revisarlo. Y cualquier asunto o consulta me escriben al interno y conversamos. ¿Sí? Nada, muy agradecido con todos. ¿Sí? Gracias. Nos vemos para todos. ¿Sí? Gracias.